Estamos en el mes de la mayordomía y hay una palabra que retumba en mi mente porque yo anhelo escucharla del Señor y yo creo que usted también. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que todo cristiano es su anhelo, su sueño, o para no verlo como una utopía, algo muy lejano, es la meta de todos los cristianos, escuchar esa palabra del Señor. Porque todos nosotros creamos o no, bueno, todos nosotros creemos, pero todas las personas crean o no, van a estar delante de la presencia del Señor algún día. Todas las rodillas se van a postrar delante de Él. Todos nosotros vamos a estar delante de Él en algún momento y Él va a decir esas palabras. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso debe ser algo maravilloso. Cuando mi mamá me da un halago, o mi esposa, o mis hijas, yo me siento bien, me siento como un papá superhéroe, me siento como un buen esposo, como un buen hijo. Imagínense el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el creador de los cielos y la tierra, el que sostiene el universo con su mano, el que lo creó a usted y a mí, el generador, protagonista y sustentador de la salvación, diciéndole: bien, lo hiciste muy bien, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que usted y yo pudiéramos escuchar aquel día. Sin embargo, tenemos que explorar en la palabra lo que podemos hacer o lo que debemos hacer para escuchar esas palabras. Eso se lo dijo el Señor a unas personas que hicieron lo que Él les ordenó. Eso se lo dijo el Señor a unos siervos que fueron obedientes, fueron diligentes en los recursos que el Señor le confió. Porque como nos recordó el pastor la semana pasada y ahorita la hermana Catherine, todo lo que podemos ver, lo que no podemos ver, lo que tenemos, todo le pertenece al Señor. Salmo 24:1, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Deuteronomio 10:14 dice: he aquí el Señor tu Dios, del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Es decir, no solamente el cielo, sino el Señor es el Señor del universo, de todas las cosas. Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. El Señor es el dueño del oro, de la plata y de todos los recursos. En fin, el Señor es el dueño de todo, porque de Él son todas las cosas, de Él y para Él, como lo dice Pablo en Colosenses 1, hablando de la supremacía de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, que hay en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces todo es del Señor, todo le pertenece a Él y nosotros solamente somos sus administradores, sus mayordomos. Todas las cosas que el Señor ha creado son para su gloria y nosotros como mayordomos de Él debemos usar todo lo que Él nos ha confiado para glorificar su nombre. Entonces, en esta mañana vamos a observar una parábola. Para mí es un compromiso y es creo que me estoy metiendo en un gran problema, porque es una parábola que se ha predicado muchísimo. Y cuando se ha predicado muchísimo un pasaje, podemos caer en el error que yo cometía anteriormente, que cuando un predicador nombraba el pasaje, yo decía: ya eso yo lo he escuchado muchísimo, de diferentes pastores. ¿Qué me va a enseñar ese calvito a mí? Podemos apagar el cerebro, podemos hacer un sudoku o comenzar a revisar las redes sociales, porque ya conocemos ese pasaje. Pero nosotros podemos tener un pasaje que leemos todos los días, y todos los días las misericordias del Señor son nuevas, cada mañana. Y cada día el Señor nos reta, nos inspira y nos enseña con ese mismo pasaje. Entonces, aunque sea un pasaje que ha sido muy predicado en muchos lugares, incluyendo este púlpito, tenemos que prestar atención con lo que el Señor nos quiere decir esta mañana. Porque es un pasaje fundamental cuando se habla sobre mayordomía. De hecho, cuando se habla sobre la mayordomía en cualquier iglesia, se usa este pasaje bíblico. Por eso no nos puede sorprender en el día de hoy. Espero que el Señor sí
lo haga con su palabra. Pero el objetivo de que podamos ver este pasaje nuevamente es que podamos tener las herramientas para que podamos ser un mayordomo alegre y fiel. Es el título del pasaje, del mensaje para los que toman nota. Un mayordomo alegre y fiel. El pastor Alivio, ya que viene llegando su hijo, cuenta una anécdota de un pastor que contrataba en una iglesia. Entonces el primer día esa iglesia tenía 2 servicios, y uno en la mañana y uno en la noche. Y en la mañana el pastor predicó su mensaje poderoso, y todo el mundo lo aplaudió, todo el mundo estaba alegre con el mensaje del pastor. En la noche el pastor predicó el mismo mensaje y la gente dijo, es lógico, el mismo mensaje para la mañana, el mismo mensaje para la tarde. La semana siguiente el pastor predicó el mismo mensaje. Ok, vamos a escuchar para ver qué hay de nuevo. Por algo lo habrá hecho. Y la semana siguiente predicó el mismo mensaje. El comité de público lo llamó y le dijo, pastor, notamos algo raro en usted, van 3 semanas y está predicando el mismo mensaje. Y el pastor dice, él predicó el mismo mensaje porque hasta que la iglesia no obedezca el primer sermón, no puede avanzar en el siguiente. Entonces por eso en esta mañana quizás vamos a escuchar cosas que se han repetido varias veces, por lo menos cuando yo he predicado, pero es porque es necesario que la iglesia lo podamos poner en práctica. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias, los que trajeron Biblia, Mateo 25, 14. ¿Cómo ser un mayordomo feliz y fiel? (25, 14 al 30). ¿Lo tienen? ¿O lo tenemos aquí? Ok, voy a leer acá de la Biblia. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! Esta parábola es la más larga registrada en el libro de Mateo. Forma parte de una de las 3 parábolas que el Señor cuenta en su discurso comenzando en Mateo 24, donde estaba hablando de las señales antes del fin de los tiempos, y luego en el capítulo 25 comienza una serie de 3 parábolas que tienen relación entre sí. Habla sobre las 10 vírgenes, las vírgenes insensatas, y habla sobre la parábola de los talentos, y luego habla sobre el juicio de las naciones.
Es una de las 3 parábolas para advertir a la gente acerca de lo inesperado que iba a ser su regreso. El Señor viene en algún momento, la iglesia lo está esperando, pero va a ser algo inesperado. Bien sea la venida del Señor como la escatología general, de forma general su venida, o la escatología personal. Lo que dice R.C. Sproul sobre la escatología personal es que cada persona no sabemos el día en que vamos a morir, no sabemos el día en que vamos a partir, no sabemos el día en que nos vamos a encontrar con el Señor. Esa es la escatología personal, porque en el momento en que usted parte de esta tierra, se va a encontrar con Él y le va a rendir cuenta por los talentos que el Señor le ha dado. Porque lo primero que vemos en la parábola es que inicia con un ¿por qué? Porque el reino de los cielos, esto quiere decir que tiene un hilo conductor. El Señor comienza con la parábola de las 10 vírgenes, en donde el Señor habla y exhorta a la iglesia acerca de la importancia de estar velando. Cuando hablamos de velar, no es hacer vigilia y pasar toda la noche, eso es una buena disciplina espiritual, pero estar velando es una vida esperando al Señor, de santidad, una vida de guardarnos como si Él fuera a venir esta noche. Es una vida de esperarle como si Él fuera a venir en la siguiente hora. Es una vida de estar a cuentas en todo momento con el Señor. Estas 10 vírgenes no estaban preparadas, solamente 5, y 5 fueron insensatas y se perdieron el gozo de encontrarse con su esposo. Luego dice, a la parábola de los talentos, dice que es un hombre que era muy rico, tenía muchos bienes, y yéndose de viaje llamó a sus siervos y les entregó a unos 5, a otros 2 y a otros ¿cuántos? 1. Cuando yo leí eso la primera vez, hace algún tiempo, yo decía, bueno, Señor, pero hay que ver, porque le entregaste un solo talento. Tampoco. Pero cuando me pongo a investigar, un talento era una medida de peso que se usaba en ese tiempo. Era un valor monetario, el más alto de la época. ¿Saben cuánto costaba o cuánto valía un talento? ¿Cuánto representaba? 6.000 denarios. Era el salario de 20 años de trabajo de una persona. Si decimos, bueno, el salario de alguien que trabaja aquí en Venezuela alcanza solamente para un televisor, sí, pero estamos hablando de un salario, por ejemplo, de un país estable. 20 años de sueldo. Si esta persona viviera, por ejemplo, en Estados Unidos, fuera unos $400.000 mínimo. Muchísimo dinero. Esta parábola habla sobre eso, habla sobre recursos, habla sobre dinero. Cuando habla sobre talentos, no son los talentos que usted y yo estamos acostumbrados a oír, que es el talento de la hermana Catherine para cantar y para hacer tortas, o la hermana Cecilia para hacer dulces, o el hermano Carlos para administrar. No habla de eso, habla de dinero, habla de recursos que el Señor le ha dado a cada uno de sus siervos y a cada uno de nosotros. Y en relación a eso, es que nosotros vamos a rendir cuentas al Señor. En aquel momento, en nuestro encuentro con Él, le vamos a rendir cuentas por los recursos que hemos tenido, que hemos manejado. Porque a todos nos ha dado algo. A uno le dio 5 y a otros 1. Pero lo que quiere decir la parábola es que al que le dio menos, le dio muchísimo. Le dio bastante. El Señor nos ha dado muchísimo. Tenemos salud, tenemos una familia, tenemos inteligencia, le hemos conocido a Él, tenemos la salvación, tenemos una profesión, podemos estudiar, podemos hacer muchas cosas. El Señor nos ha dado muchísimo. Lo otro que yo veo en la parábola es que este hombre es el dueño de todo. Ya el pastor lo predicó la semana pasada, el Señor es el dueño de todas las cosas. Pero yo quiero recordarla en este día porque a veces se me olvida. Y a veces yo pienso que estos recursos que el Señor me dio, mis talentos, o sea, mis recursos, mi dinero, profesión, trabajo, empresa, etc., yo creo que es mío y puedo hacer con eso lo que yo quiera. Y no es así lo que nos enseña la Biblia. Todo es del Señor, porque Él te compró con un precio de sangre, y si tu cuerpo le pertenece a Él, ¿cuánto más tus recursos? ¿Cuánto más
tus talentos, cuánto más tu dinero. Esta parábola habla sobre el dinero, y el dinero es algo importante. Jesús enseñó sobre eso. La Biblia no lo esconde. Digo esto porque en algunas iglesias, la mayoría de iglesias bautistas, no hablamos sobre esto. Y es incómodo. Pero son esas conversaciones incómodas que hay que tener en casa, en la familia y en la iglesia. Y ya más adelante les cuento por qué. Pero es importante que hablemos sobre eso. Solamente que tuve que orar muchísimo más de la cuenta para poder pararme acá y hablar sobre este tema que es muy incómodo, pero es necesario para que podamos seguir avanzando, extendiendo el reino de Dios en San Antonio, en Miranda, en Venezuela y en toda la tierra. Estos tres hombres a los cuales el Señor les entregó dinero, talentos, nos representa a usted y a mí, porque el Señor nos ha entregado bastante. Entonces lo que vemos en el versículo 1 es que el Señor es dueño de todo. El Señor es dueño de todas las cosas. Y el Señor tiene muchísimo. El Señor es dueño del oro y de la plata, y tiene gracia abundante y riquezas abundantes que no se acaban. Solamente que el Señor le da a cada uno conforme, dice la palabra, que le da a cada uno conforme a su capacidad. Porque yo era uno que me quejaba y me comparaba diciendo, pero ¿por qué esta persona tiene más? ¿O por qué esta persona viaja más? Etcétera. Y el Señor da a cada uno conforme a su capacidad. Porque el que tenía capacidad para administrar 5, le dio 5. Si al último cabezón le hubiese dado 5 y hubiese enterrado 5, la pérdida hubiese sido mayor. Pero Él conoce la capacidad de todos nosotros. David Platt dice en su libro Radical, dice, ¿qué pasaría si Dios respondiera con un sí en el día de hoy todas nuestras oraciones? Amaneceríamos muertos. Amaneceríamos muertos porque, como dice Santiago, no sabemos pedir, pedimos para nuestros deleites. Y pedimos una cantidad de cosas que a lo mejor nos pueden hacer daño o pueden hacer que nos apartemos de Él. Porque el Señor es un Dios sabio y Él sabe cuánto darnos, cómo darnos y cuándo hacerlo. Él sabe decir que no, y cuando dice que no, gloria a Dios por eso, porque nos está salvando de algo que nos puede ocurrir. Entonces el Señor conoce la capacidad de cada uno. Un talento equivalía, ya les conté, 20 años de esfuerzo, 20 años de trabajo. Muchas personas sueñan con trabajar 20 años para lograr la jubilación, y esta persona se lo dieron en un santiamén. Todo el sueño de una persona, por ejemplo, sin Cristo, monetariamente hablando, lo tienes para administrarlo. El Señor nos ha dado muchísimo. El Señor nos ha dado bastante, no solamente recursos, sino salud, inteligencia, creatividad, relaciones, familias, y todo debemos usarlo para su gloria. Eso es lo que hace un buen mayordomo. El mayordomo no era dueño de los bienes, el mayordomo solamente era el administrador de los bienes. El dueño es el Señor, y los mayordomos en la Biblia, y nosotros como mayordomos somos solamente administradores. Entonces, el mayordomo cumplía una labor que se llamaba oikonomía. Oikos viene de casa y nomos viene de ley o administración, es decir, la ley de la casa o la administración de la casa. De allí viene la palabra economía, economista, ecónomo. Entonces estos tres siervos, usted y yo, o estos tres siervos eran los ecónomos en ese momento de su señor. Tenían que administrar su dinero. Cada cristiano debe ser un buen mayordomo. En el caso de la parábola, dos de ellos hicieron un buen uso de los recursos, y el tercero no agradó a su señor. ¿Qué hizo el tercero? El tercero tuvo miedo, comenzó a excusarse diciendo cosas que no correspondían con su señor. Tú eres un hombre duro, no haces estas cosas y las otras, y escondió el talento. Pero yo, usando mi imaginación, yo diría, ¿qué pasaría si hay un cuarto hombre? Oscar Peña, en esa historia. Los dos primeros lo administraron muy bien. El tercero lo enterró, pero al menos preservó el talento. Pero si yo hubiese estado en esa historia,
¿qué hubiese pasado conmigo? Y el Señor ve que yo usé esos recursos para comprarme el último televisor y llenar mi cuarto de lujos y vivir una vida ostentosa y no usarlo para su gloria. ¿Qué hubiese hecho el Señor conmigo? Entonces quiero preguntarle, la forma como usted administra sus recursos, su dinero, ¿agrada a Dios? ¿Está usted usando los recursos que Dios le dio para su gloria, para su obra, o solamente para usted? ¿Está usted diezmando y ofrendando con gozo y regularidad? ¿Está haciendo aporte para las misiones? ¿Es usted generoso con su familia, con sus vecinos o con personas necesitadas en la calle? ¿O es como un dicho de un país vecino que escuché que lo mío es mío, es para mí, segundo para mí, tercero para mí, y si queda algo, es para mí? Todo para usted. ¿O usted está consciente que todo le pertenece al Señor? El Señor es el que le ha dado todo lo que tiene, pero con un propósito, que al final, si me da tiempo, espero que sí, el apóstol Pablo lo define muy bien para qué tenemos lo que tenemos. Le pregunto acerca de los recursos porque a veces venimos ante Dios con dos puños, pero dos puños cerrados. En uno tenemos los dones, nuestro tiempo, nuestra capacidad, las cosas que sabemos hacer, y en el otro los recursos, las finanzas. Y hay personas que son muy dadas para servir al Señor, mi tiempo, talentos, todo esto, pero esto es mío, esto nadie lo toca, porque esto me lo gané yo, esto lo hice yo con mi profesión, con mi empresa, con mi inteligencia, con yo. Pero también hay otro extremo, hay personas que son muy dadivosas, son muy generosas, pero no se involucran en la obra de Dios. Dan para la obra de Dios, pero solamente se conforman con dar, pero no asisten a la iglesia, solamente un domingo cada 3 meses, no se involucran. El Señor quiere que vengamos a Él con los dos puños abiertos y le digamos: Señor, todo lo que tengo es tuyo, mi tiempo, dones, talentos, habilidades, mi profesión, mi casa, mi carro y todos los recursos que tú me permites tener. Entonces el Señor nos ha dado lo que tenemos para que podamos dar. Yo me atreví a hacer una encuesta, la hice en 2 partes, acerca de por qué las personas no diezmamos y no ofrendamos con gozo y regularidad. Entonces, primero consulté a algunos pastores y a algunos líderes de diferentes iglesias, diferentes denominaciones, y ellos me arrojaron 7 motivos principales. Luego estos 7 motivos los incluí en una encuesta que algunos de ustedes respondieron. ¿Quieren ver los resultados? Claro que sí. La encuesta que hice, di la opción para seleccionar diferentes respuestas, 3 respuestas por persona. Entonces, por eso usted va a ver aquí, no hay incongruencia en los números, sino que cada persona dio varias respuestas. Pero lo que nos interesa, la número 1 de las excusas, voy a decirlo así, o los motivos, perdón, 59.6 dice que es por falta de formación bíblica y discipular. Falta de formación bíblica y discipular es que no traemos los diezmos y las ofrendas con regularidad y con gozo. Entonces, pastor y liderazgo de la iglesia, tenemos un trabajo. Tenemos que incluir este tema en la escuela bíblica dominical y tenemos que hablar esto más seguido para que no sea solamente yo con esta carga, no es broma, pero para que no me vean solamente fue a mí, sino a todo el liderazgo, que hablemos sobre esto que es importante y ya les vamos a contar el porqué. 48.9 dice, es por falta de presupuesto y dificultad para priorizar. 37.2, inestabilidad laboral y financiera. 37.2 y 26.6, esto es importante, desconfianza del uso dado en la iglesia. Desconfianza del uso que se le da a la iglesia. Entonces, la número 1 ya dijimos, ya le queda la carga al pastor de organizar
discipulado, reuniones, escuela bíblica, para poder seguir hablando sobre el tema. Y como decimos con los chicos que yo trabajo, echarle tape a lo que yo diga hoy. La número 4 es de confianza sobre el uso que se le da a la iglesia. Y tiene mucha razón. Hay mucha desconfianza porque en muchos lugares ha habido abuso sobre este tema de las finanzas, pero damos gracias al Señor que formamos parte de una comunidad sana, transparente, en donde en cada asamblea hay rendición de cuentas, memoria y cuenta de todo lo que se hace con todo lo que es uso y destino de las ofrendas, y usted puede venir o quizás ver los documentos y ver lo que se está haciendo con eso, y usted decir gloria al Señor porque lo que yo ofrendé se está usando para esto, para lo otro, para niños, para familias, etc. Por eso formamos parte de una familia sana en ese sentido, transparente, donde usted sabe lo que se hace con los diezmos y con las ofrendas. La razón número 3, les decía que la inestabilidad laboral y financiera, ¿verdad? Es razonable. Si las personas no tienen un sueldo fijo o si están pasando por alguna situación estrecha, quizás sea razonable que no puedan ofrendar con regularidad. Pero es razonable si no, si olvidamos que todas las cosas pertenecen al Señor. Si decimos, esto es mío, aunque sea poquito, lo voy a guardar, lo voy a preservar, lo voy a ahorrar porque es mío. Pero si esto no es mío, sino que pertenece al Señor, sí voy a llevarle al Señor lo que es del Señor. Hace un mes finalizamos una escuela que organizamos cada año. Esta escuela dura 25 días. Los que han trabajado aquí en logística, de alguna actividad, campamento, retiro de un día o 3 días, imagínense la carga logística y financiera que eso acarrea. Esta escuela dura 25 días, imagínense todo lo que cuesta. Terminamos la escuela y yo siempre relaciono el ministerio con el mundo del deporte. En el mundo del deporte, cuando el equipo gana, ¿es gracias a quién? Al equipo, a los jugadores. Cuando el equipo pierde, ¿es por culpa de quién? Del entrenador, del líder. Así es el ministerio. Cuando las cosas salen bien en la iglesia o en el ministerio, es gracias a los líderes, gracias al equipo. Pero cuando hay un error, esa es culpa del pastor, esa es culpa del líder. Y comenzamos los señalamientos. Bueno, yo acostumbré a mi equipo que es así. Cuando hay algo bueno, celebramos entre todos. Cuando hay números rojos o algo malo, la culpa es mía. Yo levanto la mano, la culpa es mía. Bueno, quedamos en números rojos. Quedamos debiendo para esa escuela $1,600. Solamente le compartí a algunos hermanos para que estuvieran orando. Y a la semana, una chica de Apure me mandó una ofrenda de $50. Pero esta chica acaba de dar a luz, su esposo se quedó sin trabajo, ella también se quedó sin trabajo, están pasando por una situación económica súper difícil. Y ella dijo, te voy a mandar $50. Mi primera reacción fue decirle, no hagas eso, usa ese dinero para tu familia. Pero oré. Y el Señor me recordó una viuda que tenía solamente 2 blancas, era la moneda más chiquitica de la época, no tenía nada, a lo mejor no tenía nada en su casa, no tiene trabajo, no tiene un esposo que la mantenga, que la sostenga, era lo único que tenía. Y Jesús, sabiendo eso, Jesús sabía la situación económica de esta mujer, tomó a los discípulos y él pudo haberle dicho, mujer, no hagas eso, y toma todo esto que yo tengo. Judas, saca ahí un poquito lo que tienes en el bolsillo y dale a esta mujer. No, él dijo, mire lo que está haciendo ella. Ella está dando más que cualquier persona, porque está dando desde su pobreza. Lo poco que ella tiene, lo está dando todo. ¡Wow! Eso pasó con esta chica. A la semana siguiente me contó un testimonio con una persona conocida y 2 desconocidas que le dieron una ofrenda para comprar unas máquinas de sublimación, un montón de cosas. Ahora tiene una empresa. Yo digo, wow, Dios es bueno. No sabemos en la Biblia lo que el Señor hizo con esta viuda, pero yo sé lo que el Señor hizo con Sol, que se llama Sol, mi hermana que hizo esa inversión. Pablo hizo algo parecido en 2 Corintios 8. Él está hablando a la iglesia de Corinto sobre la iglesia, los hermanos de Macedonia. Dijeron, ellos desde su pobreza
nos rogaron que querían participar con sus ofrendas, porque en Jerusalén había una superpoblación en ese momento, estaban pasando los cristianos necesidad. Sí, los cristianos a veces pasamos necesidad. Y Pablo estaba levantando ofrendas en diferentes iglesias. Y los hermanos de Macedonia dijeron, por favor, ayúdanos. Estamos viviendo tremenda pobreza, pero ayúdanos. Queremos ser parte de esta bendición. Porque damos, no porque tenemos, sino porque dar es una gran bendición. Entonces estos hermanos de Macedonia pudieron haberse excusado diciendo, no tenemos. Primero nosotros, primero yo. Como en el avión le dicen a usted, si ocurre algo, primero usted se agarra oxígeno y luego usted tenga su oxígeno con el de al lado. En el reino de Dios puede que sea diferente. Puede que sea que el que te pida dale. El que te pide que vayas con él 1 kilómetro, vayas con él 2. Isaías dice que el verdadero ayuno es compartir tu pan, no un pedacito de pan, no el que te sobra, sino tu pan con el necesitado. La razón número 2 por la cual no traemos las ofrendas con regularidad y con gozo, me gusta esta palabra, con gozo. La número 2 es falta de un presupuesto y dificultad para priorizar, o sea, no es una prioridad. Y eso nos pasa no solamente con las ofrendas, sino con todas las cosas, las disciplinas espirituales. O sea, tengo mucho trabajo y tengo que sacar tiempo, quito el domingo, no voy a la iglesia y tengo toda la mañana. Dios va a entender eso, no me dio el tiempo y tengo toda la mañana para hacer mi trabajo administrativo. Estoy muy ocupado en el día, ¿qué quito? ¿Será que quito la serie de Netflix? No, porque está muy buena. ¿Será que quito? No, esto no, el partido de béisbol porque estamos en la final. Quito el tiempo de oración. Y Martín Lutero decía, estoy tan ocupado, tengo tantas cosas que hacer durante el día que tengo que orar más. O sea, él no quitaba su tiempo de oración. Él invertía más tiempo en oración, por más ocupado que estaba, sabiendo que si oraba más, el Señor le iba a ayudar con más sabiduría para tomar decisiones, tener una mente serena, tener estabilidad emocional y espiritual. Y luego durante el día le rendía más el tiempo, porque priorizaba las cosas del Señor. Pero lo que me dice la encuesta es que no lo estamos haciendo. El año pasado yo tuve la oportunidad de ir a Madrid y me volví loco. Fui al supermercado, los que han viajado saben lo que ocurre con un venezolano cuando va a un supermercado de afuera. Y compré 14 bandejas de jamón serrano, costaban un euro. Entonces yo dije, voy a llevarle al pastor Elvis, a René, a la hermana Elizabeth, a Anaís, a Dianita, a los que oran por mí. En ese tiempo no estaba mi hermano Álvaro, es otra persona que ora por nuestra familia regularmente. Bueno, yo dije, bueno, hice una lista de personas. Levante la mano a quien le traje jamón serrano. Hermano, traje 15 bandejitas. Pero como yo llegué un día lunes, yo dije, bueno, yo tengo tiempo que no veo a este hermano. Voy a desayunar con eso. Y el día martes yo dije, está bueno el jamón. Cuando llegó el domingo, no había nada. Me lo había comido todo, pero yo tenía excusas. Este hermano tengo tiempo que no lo veo. Este hermano me vio feo, pensándolo bien, no me felicitó mi cumpleaños, no tengo comida en mi casa, porque no lo prioricé. Si yo hubiese llegado con el jamón, hermano, espérame en el aeropuerto porque tengo una tentación, soy adicto al jamón serrano, toma lo que es tuyo y ya, me olvido de eso. Pero yo lo metí en la nevera y yo dije, bueno, al fin y al cabo lo compré yo, es mío, me lo pudieron haber quitado en la aduana, yo me esforcé para traerlo, lo merezco comer, estaba rico, pero hice mal, porque no era para mí, lo había comprado para otra persona. Eso puede ocurrir con los diezmos y las ofrendas, porque si no lo apartamos para el Señor, puede que hagamos otras cosas, tengamos esa reserva, pero apenas es martes, no ha llegado el domingo, voy a usarlo, porque usted piensa que es suyo y no tenemos la conciencia de que es del Señor. Entonces, para eso, todo esto fue la introducción. Me gustaría ir a un pasaje que Pablo habla explícitamente sobre esto, y es 2 Corintios 9. 2 Corintios 9:6. Mire, cuando lea este pasaje, usted va a decir, hermano, usted como que viene de enlace. No, yo no vengo de enlace, yo le hice la X a ese canal hace tiempo. Yo vengo de una iglesia donde había mucho abuso en esta área
y aunque hay personas que usan este pasaje para torcerle el brazo, para manipularle, la intención de esta mañana es ver el pasaje correctamente, a la luz de lo que quiso enseñar el apóstol Pablo, lo que el Señor Jesucristo quiere que aprendamos nosotros, y no para algo más. Pero es una verdad bíblica que no la podemos sacar de la Biblia. Hablando Pablo sobre las ofrendas, primero comienza en el capítulo 8, hablando sobre la ofrenda que se está levantando en Jerusalén. Sigue hablando sobre la gente de Macedonia que hicieron un gran esfuerzo al hacer la ofrenda, y luego Pablo sigue diciendo cómo debe hacerse esto de las ofrendas y el porqué. Y miren lo que dice, 9:6. Voy a leer hasta el 12. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Voy a parar allí y luego avanzamos, pero miren lo que dice. Comienza con una figura muy conocida en la época, la agricultura. Él comienza haciendo la analogía. Si siembras poquito, vas a cosechar poquito. Pero si siembras abundantemente, vas a cosechar abundantemente. Pablo no está hablando allí sobre Lucas 17, sembrar el evangelio de salvación. Eso sí es importante, pero lo que está hablando aquí explícitamente es sobre la ofrenda. Y está haciendo la comparación. El que siembra poquito, va a cosechar poquito. El que siembra mucho, va a cosechar mucho. Y miren lo que sigue diciendo. Cada uno de como propuso en su corazón. ¡Wow! ¿Qué hay en tu corazón? ¿Tu corazón está vendido o comprado para Dios? ¿Tu corazón está en las misiones, en el reino de Dios, en edificar el cuerpo de Cristo, en que podamos tener una iglesia linda? ¿O tu corazón está en los deleites y afanes de este mundo? Cuando Pablo dice, cada uno de conforme a lo que propuso en su corazón, es que la ofrenda, así como usted arregla su mejor ropa para venir el domingo y que la gente vea su camisa planchada o su nuevo maquillaje o lo que sea, de esa forma como usted se prepara, tiene que preparar la ofrenda. Por eso me gusta nuestra familia, nuestra iglesia, porque recogemos la ofrenda durante el tiempo de adoración, porque la ofrenda es un tiempo de adoración. Es una forma como adoramos a Dios, diciéndole, lo que tú me diste es tuyo, y toma una pequeña parte de lo que tú me diste. Digo esto porque en la iglesia donde íbamos antes, tristemente se recogía la ofrenda al final, pero diciendo estas palabras. Cuando usted va a un restaurante y hay una buena comida, usted, después de que come esa buena comida, usted paga y deja una buena propina. Entonces torcían todo y decían, la palabra de Dios es el pan de vida, es una comida, y torcían todo, y yo salía con el cerebro así. Entonces usted se comió una buena comida, ahora de una buena ofrenda. Entonces no era lo que usted había propuesto en su corazón, en intimidad con Dios, en oración con su esposa, sino que ya era manipulando el momento, las emociones, bajaban las luces, ponían una música de fondo, y era horrible el momento. Lo que dice Pablo es que usted tome lo que el Señor le ha dado, y en oración al Señor, usted examine su corazón y te diga, Señor, este mes, esta quincena, esta semana, dispongo esto para ti, porque quiero participar en la extensión de tu reino. Cada uno de conforme a lo que propuso en su corazón, no con tristeza. El Señor no quiere que, ay Señor, bueno, te doy esto y me quedo, no. El Señor quiere que lo hagamos con gozo, con alegría, sabiendo que eso va a ser usado para la extensión de su reino. No por necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Como el versículo anterior dice, que si usted siembra mucho, va a recoger mucho, los proponentes del Evangelio de la Prosperidad dicen, tienes que dar mucho para que tengas mucho. Entonces, venga Dios como un negocio. Si tiene una necesidad, la gente dice, bueno, voy a agarrar esto, voy a vender mi carro, porque quiero 2 carros, porque si siembro esto, voy a tener muchísimo más. No, Pablo no quiere que lo demos por necesidad. Dice que con gozo, con alegría,
alegría, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre, por eso el mensaje se llama un mayordomo alegre, que da con alegría, y fiel, porque sabe que todas las cosas que tiene se las ha dado el Señor. El versículo 8, poderoso Dios es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ya hablamos en el pasado sobre la gracia común y la gracia especial, pero esta palabra aquí está hablando sobre la bendición de Dios, la bendición material, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, tenemos lo suficiente, abunden para toda buena obra. El Señor nos ha dado suficiente, tenemos que reconocer eso. ¿Y para qué? Para que abundemos en toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Verso 10. Y el que da semilla, o sea, el Señor, al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que el Señor nos va a bendecir, nos va a dar más, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Perdón, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted tiene, es para bendecir a otros. Y eso va a hacer que haya una cadena o un círculo en donde usted recibe, usted bendice a otro, y que va a resultar en esto, según la palabra, acciones de gracia. Yo le conté una historia de una persona que no conocía a Dios, no es evangélico, no es cristiano, y estando una noche lo levantamos y le dimos una yaca, un bollito navideño. Ese señor estaba durmiendo en la calle y dijo, gloria a Dios, estaba soñando que me comía una yaca. O sea, yo no le había presentado el evangelio, solamente llevándole la comida, ayudándole, dijo, gloria a Dios. Esto es lo que dice la palabra. Lo que hace cuando nosotros ayudamos a otros va a repercutir en muchas acciones de gracias. Yo había escuchado una historia, entonces lo investigué, pero la información era muy difusa, así que le pregunté a mi amigo ChatGPT y me dio la información precisa sobre la empresa Colgate. Lo que yo había escuchado es que la empresa Colgate no daba el 10% de sus ingresos, ni siquiera el 20%. La empresa Colgate daba el 80% de sus ingresos. Pero lo que me dice mi amigo ChatGPT es que eso no lo hace actualmente la empresa Colgate. Eso lo hizo su fundador, William Colgate. ¡Wow! Este hombre creía en bendecir a la iglesia de Dios y daba el 80% de los ingresos en los inicios de la empresa. Y la información que yo conseguía es que la empresa no lo hace actualmente. Pero yo decía, todo lo que hizo este hombre, todo lo que este hombre sembró, según lo que, usando el lenguaje de Pablo, causó una bendición en esta empresa para que hoy en día fuera una empresa multinacional. ¡Wow! Lo que el Señor puede hacer con la generosidad que cada uno pueda demostrar. ¿Sabes de la empresa en Estados Unidos? Yo sí veía que, bueno, por gracia de Dios he tenido la oportunidad de ir cada año a Estados Unidos a una conferencia y en cada almuerzo mis amigos se van a un restaurante, Chick-fil-A. Yo estoy agradecido con todo. Mi comida favorita es arroz con caraota y alita. Yo soy agradecido con todo, pero yo le decía a mis amigos, estamos en Estados Unidos y me van a comer sándwiches, vamos a probar otras cosas. Pero ellos querían ir a Chick-fil-A. Entonces cuando les pregunto, ¿pero por qué ustedes aman este restaurante? Los dueños son cristianos, no trabajan los días domingos. ¿Usted sabe cuánto deja de ganar esta empresa por no abrir los días domingos? Cada año pierden 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares por no abrir el domingo, pero ellos honran el domingo. Ellos honran al Señor con su día de descanso y también para los empleados. Y ellos destinan el 10% de sus ingresos para la iglesia de Cristo. De hecho, me decían ellos,
el pasaje que a ti te compraron para llegar a Estados Unidos, ellos fueron los patrocinantes para eso, porque ellos patrocinan Ministerio Deportivo. ¡Wow! Gloria a Dios por Chick-fil-A, gloria a Dios por empresas que destinan el 10% a la iglesia del Señor, y gloria a Dios por su vida, que usted puede ser una persona generosa con sus ofrendas para que el reino de Dios se extienda en San Antonio, en Venezuela y en toda la tierra. Voy a buscar 2 pasajes más y vamos terminando con la introducción. Yo estoy consciente, porque aquí hay varios seminaristas, ¿no? Estoy súper consciente que este pasaje aplica para el pueblo de Israel y para un momento específico, y que también que la Iglesia de la Prosperidad lo usa para traer unidad a las personas. Pero quiero leerlo hoy para hacer un contraste entre la ley y la gracia. Malaquías 3. Malaquías 3. Es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros la habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. A ver si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Luego el Señor da otras promesas allí. El Señor en el Antiguo Testamento había establecido un sistema tributario que de hecho se mantiene en muchos, si no en todos los países, y era un sistema de entregar el diezmo. El pueblo de Israel no debía entregar el 10%, sino que debía entregar el 23% de todas sus ganancias, de todos sus granos, sus animales, todas las cosas que ellos produjeran, porque era gracias al Señor. ¿Por qué 23%? Porque había 3 clases de diezmo. El primero se usaba para sostener los levitas, el segundo era para sostener el templo, y el tercero era 10% cada 3 años, o sea, cada año 3.33%, para repartirlo entre viudas, pobres, huérfanos. Eso era en el Antiguo Testamento y se usaba para eso, para 3 cosas: sostener el templo, sostener a los levitas y ayudar a los pobres. Hoy en día no tenemos levitas, pero tenemos ancianos. Tito dice que hay ancianos que deben vivir del ministerio, pastores. Hay que sostener la iglesia, el templo físico que el Señor ha dado en diferentes lugares. Y les pregunto, ¿hay personas pobres, viudas, huérfanos? Existen esas 3 necesidades. Entonces, la gracia, voy a decir esto con mucho cuidado, luego el hermano Jorge me va a corregir, me va a arrinconar, no importa, pero voy a usar esta palabra. La gracia es más exigente que la ley. Porque la ley decía: cualquiera que mate es culpable. La gracia dice: si te enojas con tu hermano, eres culpable. La ley dice: si cometes adulterio, explícitamente eres culpable. La gracia dice: si siquiera miras a una mujer para codiciarla, eres culpable. La ley dice: tienes que traer el 10%. La gracia dice: ¿qué hay en tu corazón? ¡Wow! ¿Qué hay en tu corazón? Y en un momento, en Mateo 23, no lo voy a leer por el tiempo, Jesús precisó a algunos fariseos porque diezmaban la menta y el eneldo. ¿Saben lo que es el eneldo? El anís. ¿Saben lo que hacían estos fariseos? Diezmaban el anís, o sea, agarraban un saco de anís, por decir algo mínimo, un saco, y contaban granito por granito, para darle justamente a Dios el 10%. Y el Señor le dice: ustedes se enfocaron en eso, les cuidaron la justicia, el amor, las cosas que realmente se debieron haber enfocado, pero sin dejar aquellas. Hay una versión en la Biblia de Mateo 23 que dice: debieron haberse enfocado en esto, dejar de diezmar. O sea, sí, seguimos diezmando, pero no para cumplir la ley, sino porque estamos agradecidos del Señor que nos ha dado todo. Y preguntamos, o pregunta Pablo: ¿qué hay en tu corazón? ¿Será que hacemos como hacían esos fariseos que contamos piecita por piecita?
Porque hay un amigo que estaba discipulando y cuando escuchó esto del diezmo, él decía, ¿cuánto es el 10%, por ejemplo, de 8.434? Y él quería contar cada céntimo. Yo le decía, olvídate de eso. O sea, es una medida que puedes tener como referencia, pero el Señor quiere que des conforme hayas prosperado y conforme haya en tu corazón. Yo amo el diezmo. ¿Por qué? Porque a veces, en un momento de mi vida yo dije, no voy a diezmar, voy a dar 20, 30%, y nunca lo hice. Porque yo decía, este mes no lo hago, pero el mes que viene doy más, y se me iban acumulando todos los meses y nunca lo hacía. Entonces lo hago, pero no lo hacía. Así que, hermano Carlos, a partir de hoy me comprometo con la iglesia a cumplir con esto, porque el Señor me habla a mí primero que a ustedes. Dios ama al dador alegre. Ahora, para ir cerrando con esto, ¿por qué lo ama? Porque el que da demuestra que su Dios es el Señor y no es el dinero. No es el Dios mamo, sino que es el Señor. El Señor es el dueño de tu corazón y esto solamente es un recurso que el Señor nos dio para intercambio, así que te doy lo que el Señor te demande. Segundo, porque el que da generosamente se va pareciendo a Dios. Recuerden que nuestro transitar en la tierra es que cada día nos acerquemos un poquito más a la imagen que el Señor creó, a la imagen de Dios. Dios es Dios generoso porque entregó a su Hijo por nosotros debemos ser generosos. La tercera razón por la cual Dios ama al dador alegre es que el dador alegre demuestra que ama la obra de Dios y a su prójimo. Ama la obra de Dios y a su prójimo. Y algunos pensamientos que yo escribí: cada cristiano debe ser parte de la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es para el pastor, el equipo de discipulados, sino que todos nosotros debemos ser parte de la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Servir a los necesitados, predicar el evangelio, hacer discípulos para Cristo. Cuando respondí a la encuesta, una hermana de la iglesia respondió: hermano, es que debemos dejar de ser niños. Fue la hermana Lina. Y es cierto, un niño, o sea, formamos parte de una iglesia, de la iglesia local, de la BIPSA. Y aquí en la iglesia hay necesidades. Entonces, un niño, por lo menos las niñas de mi casa, en mi casa tengo 7 goteras. La niña más pequeña se arrima y evita el agua. La más grande tiene un poquito más de responsabilidad y busca una cubeta y la pone allí. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que dice la hermana Lila es cierto. ¿Será que somos niños espirituales? Que no nos importan las necesidades de la iglesia, porque mientras el niño va creciendo, va teniendo más responsabilidades y dice, yo quiero hacer eso. Es decir, este mes tengo 6 televisores inteligentes en cada sala, pero me falta uno en el baño. Este mes voy a comprarme uno. Eso es un niño espiritual. Pero ¿qué tal si tú dices, qué tal si compramos algunos televisores y los ponemos en cada salón para que la maestra que cuida a los niños o las que están cocinando escuchen la predicación? No cuando predica otra, sino cuando predica alguien que predica mejor. O un niño puede decir, me sobra esto, quiero comprarme otro par de zapatos, tengo 19, pero me falta uno más, quiero uno más. O podemos ver al hermano al lado que siempre trae los mismos pares de zapatos y podemos ayudar. A eso se refiere la hermana Lila, cualquier cosa le echan la culpa a ella. Importante, no debemos dejar de ofrendar en la iglesia por ayudar a otros. Que esa era otra de mis excusas y por eso yo traía mis diezmos a la iglesia, porque yo decía, prefiero dárselo a mi vecina que tiene necesidad. Prefiero darlo para una obra misionera. Puedes hacer eso. Puedes darlo para obras misioneras, para tu vecina, para tu familiar, pero sin dejar de hacerlo en la iglesia, porque en el Antiguo Testamento se traían los diezmos al alfolí. Era un cuarto destinado en el templo. Y en el Nuevo Testamento lo traían a los pies de los apóstoles, administradores que pudieran decir, vamos a destinar a esto para comprar otras bancas, para pintar, etc. Entonces, tráigalo a la iglesia. Y si quiere bendecir a alguien más, lo puede hacer. Cuando el Señor venga, le vamos a entregar cuentas por todos los recursos que manejamos, por todo lo que nos dio. Inteligencia, capacidades, pero también los recursos económicos. Me quedan solamente 2 minutos. Entonces, ¿cuál es la aplicación de todo esto?
Si nosotros vivimos creyendo que todo lo que tenemos es nuestro, así lo vamos a administrar. Y va a ser mío y va a ser difícil que yo me despoje de eso. Pero si tenemos la conciencia de que no es mío, sino que es del Señor y que el Señor me lo dio para bendecir a su iglesia, bendecir la obra, vamos a ser generosos. Y gracias a eso, no lo haga por eso, pero gracias a eso, el Señor te va a dar más. Porque si el Señor tiene 3 hijos y una persona gasta su dinero en PlayStation 5, 6 y 7 cuando salga, el otro se va para un crucero cada 3 meses, pero el otro sí atiende a su familia, pero bendice la obra del Señor. ¿A quién el Señor va a querer darle más en la próxima repartición? Haciendo la analogía, al que bendijo a su iglesia. Entonces 3 cosas para aplicarlo, me queda solamente 1 minuto, ya el pastor me está viendo feo. Si ves a un hermano que tiene alguna necesidad y tienes cómo ayudarlo, ayúdalo. Eso es lo que dice Santiago. Si ves a tu hermano con una necesidad, no le digas, Dios te bendiga, no, ayúdalo. Si ves a alguien en la calle que tiene hambre, sed o alguna necesidad y tienes cómo ayudarlo, ayúdalo. Porque el Señor te ha dado para eso. Y lo último, aparta con gozo y alegría cada domingo, cada quincena o cada mes, según cada dinámica, tu ofrenda al Señor, con gozo y con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Este mensaje no era para hermanos que nos hayan visitado por primera vez, que vengan con la visita. Es para nosotros que somos miembros de la iglesia, que somos parte de esta familia y que queremos aportar para que podamos mejorar muchas cosas en la iglesia, en el templo, y también para que podamos seguir predicando el Evangelio de Jesucristo en muchos lugares. Pero si es tu caso, que has venido por primera, segunda o tercera vez que hablamos de dinero aquí en muchos años o en mucho tiempo, pero creemos que en el día de hoy era necesario y es importante. Pero si es tu caso, que has venido pocas veces, quiero que tomes lo primero, que el Señor es el dueño de todas las cosas, que el Señor te ama, que el Señor quiere bendecirte y que el Señor tiene cuidado de tu vida. Y va a tener cuidado. Ya después, más adelante, cuando entres en un discipulado y te hagas miembro y todas las cosas, podemos hablar de este tema. Entonces, ya este sería para los hermanos que tenemos más tiempo. Que el Señor nos bendiga, les bendiga y que el Señor nos ayude a que podamos vivir esto como una disciplina espiritual. Cada disciplina no es causa de gozo, pero a la larga da fruto. Dios les bendiga.